La identidad, México en Latinoamérica, realidad o utopía. ¿Qué es la identidad? La identidad es la categoría que expresa la igualdad, lo idéntico del objeto, del fenómeno a sí mismo. La lógica formal entiende la identidad de una manera abstracta, según el principio donde A es igual a A, pero en la naturaleza no existe tal identidad, muerta e inmóvil. La identidad es imaginaria, en el sentido estricto de que se constituye ideológicamente, en una relación, especular con alguna alteridad. La ontología del continente americano ha develado que la diversidad de seres sociales y culturales que permite ver a la religión como un espacio no homogéneo comparte aspectos culturales e históricos con Europa. Las ónticas latinoamericanas convergen en sociedades que se resistieron históricamente, la opresión europea en los diversos ámbitos. En América Latina encontramos una sociedad abigarrada, un etos barroco en el que se han confluido diferentes proyectos sociales y políticos. Los pueblos indígenas han sentado las bases para pensar en una nueva convergencia cultural, para una nueva utopía política, la movilización social y resistencia en aras de la emancipación, de la diversidad y la unidad, en contra de la modernidad homogénea capitalista. Otra forma en la que los pueblos indígenas sustentan su identidad consiste en proyectarla como utopía, como impulso crítico de la misma tradición. Identidad proyecto. Cuando los actores sociales, basándose en los materiales culturales de que disponen, constituyen una nueva identidad que redefine su posición en la sociedad, y al hacerlo, buscan la transformación de toda la estructura social. Es el caso, por ejemplo, de las feministas, cuando salen de las trincheras de resistencia de la identidad y los derechos de las mujeres para desafiar al patriarcado, y por lo tanto a la familia patriarcal, y a toda la estructura de producción, sexualidad y personalidad, sobre la que nuestras sociedades se han basado a lo largo de nuestra historia. El neoliberalismo en América Latina y en Ecuador principalmente hizo que los pueblos indígenas comenzaran a construir nuevas formas de hacer política. Otro de los ejes de su identidad es el desarrollo del pensamiento identitario de campesinos o proletarios, que se asumieron como nacionalidades indígenas en su doble condición de explotados y excluidos, es decir, se concreta la articulación discursiva y orgánica del carácter étnico y clasista, tantas veces debatido en la academia. Además, en cuanto a lo étnico, rompe las barreras de lo rural y cobija también al indígena urbano, que por efectos de la migración ha formado significados especiales en las periferias de las ciudades. La utopía no morirá. Es la realidad histórico-social, la que determina y sitúa los movimientos sociales como lugares de expresión utópica. Estos, sobre todo los indígenas en América Latina, han enseñado, desde la palabra y la resistencia, entre otras cosas, la unidad en la diversidad, no solo como teoría nominalista, sino como propuesta práctica. De estos pueblos, los movimientos sociales son la punta de lanza para pensarnos en utopías, así, en plural, ya que el pensamiento utópico puede aterrizar también en sueños hegemónicos. Es mejor pensarnos en futuro, que el mundo se construye en sueños, proyectos, sociedades, en interrelaciones de alteridad y nostridad con la naturaleza. El problema de no poder llegar a tener una identidad es el límite que el hombre ha puesto a las fronteras llamado globalización. El límite, como se sabe, es la simultaneidad, en principio indecible, de lo que articula y separa. Es la línea entre la naturaleza y la cultura, entre la ley y la transgresión, entre lo consciente y lo inconsciente, entre lo masculino y lo femenino, entre la palabra y la imagen, entre el sonido y el sentido, entre lo mismo y lo otro. Es también, y en esto constituye en un tema casi obsesivo de la teoría postcolonial,
La línea entre los territorios materiales y simbólicos, territorios nacionales, étnicos, lingüísticos, subculturales, raciales, territorios, en fin, genéricos, en el doble sentido de las negociaciones, de la identidad, en el campo de las prácticas sexuales y de los géneros literarios o estéticos en general. Si esta cuestión de los límites se ha transformado en un tema tan central, es no solamente por una subordinación característica de las modas académicas, sino porque es el síntoma de una inquietud, de un malestar en la cultura, el malestar ligado a una sensación difusa de borramiento, de las fronteras, de dislocación, de los espacios, de la pérdida de territorios de las identidades. Nosotros somos los autores de nuestra propia película. No estábamos preparados para decir somos 68 pueblos integrados. Yo creo que hoy sí estamos preparados para finalmente reconocer esa diversidad cultural del país. La espiritualidad está por encima de la religión. La religión nos separa. La espiritualidad nos une. Lo que tiene que salir son los mexicanos distintos, los mexicanos que encuentran una manera totalmente propia de asumir su pertenencia, su sentido de la identidad. Cosa que no podemos llenar, ¿no? Creo que es un motor de la vida, ¿no? Es como el horizonte, te acercas y el horizonte se aleja, pero ya caminaste. Debemos reconocernos como gente, sin buscar muchas etiquetas ni clasificaciones. Todos tenemos corazón, alma, vida, sueños, sentimientos y esperanzas. Tú eres el director y el actor principal. Únicamente tú puedes cambiar tu película.